Claro. ¿Verdad? Bienvenida a mis primos, a Maya, a José Ángel, a Emilio, bienvenido Emilio. Hermoso, precioso. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo 27. El Salmo 27, vamos a leer del 1 al 6, al 5. Salmo 27. Vamos a leer hasta el 6. Hasta el 6. Sí, si alguien lo quiere leer, Amén. sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de un llamado que el Señor nos hizo a cada uno de nosotros. Y el Señor a cada uno de nosotros nos llamó a una fe triunfante. Llamado a una fe triunfante. Dios no nos ha llamado a nosotros para la derrota. Él nos llamó para el triunfo. Y nos llamó a caminar desde la victoria, no desde cero. Es un llamado que es inverso al mundo. En el mundo la gente empieza de cero para hacer un gran trabajo, para ser un deportista o lo que sea, ¿verdad? Y va creciendo para poder tener una victoria. El llamado nuestro es desde la victoria que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Ese es el llamado nuestro. Y el llamado de nosotros es a perseverar en esa victoria que ya Él tiene en nosotros. Por eso que en Cristo dice que somos más que vencedores. Porque cuando caminamos con Él, vencemos, pero vencemos sobre una victoria que ya Cristo ganó en la cruz del Calvario. Y ese es el llamado que el Señor nos tiene a nosotros. El Señor nos tiene el llamado de una fe triunfante. ¿Por qué es una fe triunfante, hermano? Es una fe triunfante primeramente porque Dios trabaja con nosotros con un nuevo nacimiento. Con un nuevo nacimiento. Cuando Dios nos llama, cuando Dios elige que Dios nos llama a nosotros, a cada uno de nosotros, el nombre de cada uno de nosotros, Marta, Pedro, Lady, ¿verdad? Mi hermano Efri, mi hermana Elizabeth, que ya está incorporada aquí, ¿verdad? Mi hermano Celso, Laura, José Ángel, todos nosotros que el Señor nos ha llamado, nos ha dado un nombre. Nuestros padres nos dieron un nombre cuando nosotros nacimos, nos dieron un nuevo nacimiento y lo primero que hacen es presentarnos y ponernos un nombre. Que muchos nos arrepentimos del nombre que nos pusieron nuestros padres, ¿verdad? Que nosotros no, ¡ay, si yo me hubiese llamado Robert Redford! ¡Ay, si me hubiese gustado llamarme Brad Pitt! Dice nosotros, Elizabeth Taylor. Ah, bueno, mi mamá no llegó tan lejos de lo que yo, ¿verdad? O sea, me hubiese gustado hacer un nombre, ¿verdad? Dios nos pone un nombre cuando nosotros nacemos. Y cuando nosotros nacemos, bueno, a mí me pusieron Laura Simona y siempre la me reír del colegio por ese Simona. La mataron. Por este Simona, sí. Entonces, yo siempre decía mi nombre, ¿cuál es tu nombre? Laura Marcano, y en el colegio. Y el segundo nombre, Simona. ¡Caramba! Te mataron. Contigo. Pero ¿por qué tu mamá hizo eso contigo? Laura Simona. Pero ahora resulta que en el trabajo me llaman Simona.
para diferenciarme de la otra Laura. Entonces, Simona, tal cosa, Simona. Así que ya me he acostumbrado de Simona. Pero cuando nosotros venimos al Señor, lo primero que el Señor hace es que el Señor, todos los hombres llamados de Dios, Él le cambiaba el nombre. A los profetas, a los llamados, Él les decía, ahora te vas a llamar, no así como te llamaba tu madre, ahora te voy a llamar. Y Él nos pone un nombre. Porque el Señor, cuando le dijo a Abraham, no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham, porque vas a ser padre de muchedumbre. A Sara le dijo, no te vas a llamar Saraí, te vas a llamar Sara porque vas a ser madre de muchedumbre. Coloqué a algunos aquí de los que él lo llamó a Jacob, que era un suplantador. Le digo, no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel, porque te vas a llamar príncipe de Dios, que era un nombre de alguien que iba a reinar, un príncipe. Israel va a reinar. Dios nos cambia el nombre a nosotros. Cuando llegamos, ya Él nos pone un nombre vencedor, un nombre que va a definir nuestro futuro y nuestra vida en Cristo Jesús. Y vemos por lo menos que a Simón le cambió el nombre por Pedro. Simón era el que oye, significa el que oye, y Pedro significa roca, el que va cimentado sobre la roca. Cuando Dios nos pone el nombre, Él te está declarando cómo Él te está viendo, qué es lo que Él ve en ti, va a hacer en ti, y te define en tu propósito y en el camino que Dios tiene para ti. Y Él ve en nosotros lo que el hombre no ve, ¿verdad? Lo que el hombre no ve, ni nosotros mismos vemos. Muchas veces, ¿cómo nos percibimos nosotros? Escuchamos voces que nos sirven, que tú no vas a poder, y son esas voces por las que nos toca luchar, es repetirnos lo que Dios sí dice de nosotros y cómo Dios nos ve. Simón era el que oye, nada más, el que oye, pero cuando lo puso Pedro, que significa roca, ¿qué fue lo que dijo el Señor en Mateo 7? Que cuando tú fundabas la casa sobre la roca, ¿a qué Señor te hacía semejante? Al que oye las palabras de Dios y las hace. Así yo compararé el que está sobre la roca. Y Simón significaba el que oye nada más, pero no hacía, no caminaba en lo que oía. Entonces, cuando Él lo puso Pedro, que es roca, que era una roca firme, ya no solamente vas a oír, sino que vas a caminar, ¿verdad? Como el que oye, como el que siembra sobre la roca. Y le puso, que te vas a llamar Pedro. A Saulo, que era un perseguidor, lo llamó Pablo, porque significa pequeño, que iba a ser el más pequeño de los apóstoles. Y como dice él en la palabra, Dios me llamó a mí el último como un aborto. Era como un abortivo. Dice como un abortivo, pero como un aborto, el más chiquitico, pues, más chiquitico que un niño recién nacido. Él decía, yo soy el más chiquitico de los apóstoles, pero que el Señor lo llamó a los gentiles. Y Pablo significaba pequeño, que iba a ser su destino profético, pequeño porque iba a ser humillado cuando le dijo, te voy a mostrar cuánto tienes que sufrir por causa de mi nombre, porque él era un perseguidor. Y Dios, a través, cuando le cambia el nombre, le está diciendo lo que va a ser tu destino profético. Y Dios le cambia el nombre. Escuchen, ahora lo que va a pasar. Dios, cuando tú venzas, cuando tú estés con Él, Él te va a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Porque ese nombre nuevo, que solo lo vas a conocer tú, cuando Dios te entregue, ya no te vas a llamar Lady, ya no te vas a llamar Marta, ya no te vas a llamar Laura, sino que Él te va a dar una piedrecita blanca, Apocalipsis 3:12, con un nombre nuevo. Vamos a tener un nombre nuevo. Amén. Pero esto no se queda ahí nada más. Dios le va a poner un nombre nuevo a Jerusalén. Y esto no se queda aquí. El Señor también va a tener un nombre nuevo, Apocalipsis 9:12. Hay nombres nuevos. Son tantas cosas de las que Dios tiene preparadas para los que le aman, que todavía no ha subido a nuestro corazón ni a nuestra mente todo lo que Dios ha tiene preparado para nosotros. Por eso no debemos olvidar, hermanos, que este transitar que nosotros tenemos es un instante nada más, comparado con la eternidad, en el reloj de Dios. Esto que estamos pasando, nosotros ni nos vamos a acordar todo lo que hemos pasado. Como cuando la mujer da luz y ya se le olvida todos los dolores, todo lo demás. ¿Por qué? Porque este es un instante nada más por el que nosotros estamos pasando.
pero nuestra carne nos hace ver que esto es terrible, que esto es grande, es pesado. Pero cuando el Señor nos llama a caminar por esta fe triunfante, nosotros podemos caminar en el gozo y la confianza del Señor, lo que es una fe que triunfa porque se apodera de la victoria de Cristo. Cuando nosotros caminamos apoderados de la victoria de Cristo, caminamos triunfante, hermano. Porque si hay algo que el enemigo sabe, es que él no puede perderte, porque el Señor dice que el que cree en mí nadie lo arrebata de mi mano. Pero sí puede hacer que tengas una vida seca, infructífera, sin propósito. La vida de un cristiano triste, que no cumple su propósito, que va a hacer ver a Dios como que era un padre malo. Aunque es salvo, aunque es hijo, va a caminar como huérfano. Y esa es la obra de Satanás con la iglesia. Son tus hijos, los salvaste, diste su vida, su salvación es eterna porque tú la conquistaste en la cruz. Pero voy a hacer sus vidas miserables. Hermano, esa es la batalla que nosotros tenemos. No dejar que el enemigo nos haga creer que nuestra vida es de huérfano, que nuestra vida es de miserable, porque nosotros realmente tenemos un Padre. Y el Señor nos ha llamado a confiar plenamente en Él. Satanás nos roba esa confianza. Nos roba esa confianza con las circunstancias. Te la voy a poner difícil. ¿Acaso, hermano, ustedes no se han dado cuenta? Dios mío, ¿por qué me sale esto mal? Pero justo porque cuando pasé por aquí me tropecé y me caí. ¿Y por qué esto me sale mal? ¿Y por qué el otro? Nuestra vida como cristiano en este mundo es una vida de oración. Y eso me recuerda que cada vez que subo donde vivo, subo, oro subiendo, oro bajando. Señor, bájame, Señor, súbeme. Señor, trae a mi hijo, llévalo acá, aparta a los animalitos del camino, aparte el cervatillo. En estos días nos salió un veradito de eso, un ciervo, justo cuando íbamos así, nos sale así, pero como una flecha que ni vimos cuando salió. Nos han salido perritos que cuando ven está y nosotros, y yo digo, Señor, gracias porque llegamos, porque nos trajiste, porque en eso simplemente que es ir y venir. Pero en nuestra vida del día a día, todo lo que Dios, cuando dice, Señor, gracias porque me has guardado de la muerte, porque el enemigo no te quiere hacer caer, el enemigo te quiere matar. Él no te quiere hacer caer. Si fuera por él, nosotros estuviéramos muertos. Aquí no existiéramos, porque él odia la corona de la creación de Dios, porque Dios nos ha amado cuando nosotros no valíamos nada. Y el enemigo, escuchaba yo una proyección que hace de todo lo que está en la Biblia, como el pensamiento de Satanás, donde él decía, yo odio lo ponían a hablar como un avatar, y él decía, yo odio a la humanidad, porque yo siendo como perfecto, yo siendo ese querubín protector y todo lo demás, él a mí no me perdonó, no me dio esa oportunidad. En cambio, él ama tanto a gente tan despreciable como ustedes los humanos. Decía una proyección de lo que el corazón del enemigo. Y yo no tengo esa oportunidad. Entonces, la visión que tiene es que tu vida no sea victoriosa, que con tu vida tú no le des la gloria a Dios por las cosas que pasan, que tu boca no lo glorifique a Él. Porque como Dios te ama tanto, te ha salvado, el propósito de Él es hacer eso. Cuando nosotros tenemos la victoria, cuando caminamos en contra de todo eso, que me duele aquí, que me pasó esto, Señor, yo te doy la gloria, yo te alabo. Te alabo, Señor, porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Y cuando a nosotros nos pasan estas cosas, nosotros tomamos la palabra de Dios y lo glorificamos. Y allí, hermano, nosotros le estamos dando un puntapié al de rabo, como dice, al del cacho. Nosotros le estamos dando un puntapié. ¿Por qué? Porque nosotros estamos caminando por una fe triunfante. La fe triunfante no camina por esas circunstancias, por lo que está viendo, camina por lo que dice la palabra de Dios. Porque justamente esas circunstancias que tú estás viendo como tu realidad es lo que el enemigo está moviendo para que tú blasfemes, para que tú no le des la gloria a Dios por tu victoria, por tus logros, ¿verdad? Eso es lo que el enemigo hace, para que tú no veas que Dios trabaja por ti y hace y te da las cosas a ti. Porque Él es el que alimenta a los pájaros, hace todas las cosas. Y Él es el que nos da la fuerza. Y yo le decía estos días, Señor, gracias porque tú me das la fuerza, el ánimo para trabajar. Y como me dicen a mí en el empleo, caramba, esta señora tiene más ánimo, se agacha cuando nadie se agacha. Esta señora va para acá, va
jefe dice, agáchese ahí que yo no me puedo agachar. Ponga ya la rellena, no sé qué más, que yo no puedo. Ya. Jefe, pero agáchese, viejo, pero jefe, agáchese. Por aquí, es que no, yo llego hasta aquí nada más. Yo digo, yo llego hasta aquí nada más que yo no puedo. Ay, jefe, yo llego hasta el suelo. Yo me bajo para allá, yo me volteo para allá. Ay, jefe, mire, yo me agacho, me levanto. Ay, si yo me agacho no me paro. Ay, yo sí, jefe, mira. Y entonces yo le digo, Señor, gracias por la salud. Porque como decíamos en estos días, cuando la pierdes, es que sabes cuánto valía lo que tenías. Y a veces andamos sanitos, caminando para acá, para allá, resolviendo, y no nos damos cuenta que tenemos un tesoro que es la salud. Entonces, cuando el enemigo hace que tú no camines en una fe triunfante, no permite que tú celebres esas cosas que das por hecho. No te la permite ver, no te gozas ni en las bendiciones, porque él trata de secarte en la fe, de secarte en la oración. ¿Para qué voy a orar si Dios lo va a hacer ya cuando quiere? Y en pequeños detalles Él te va quitando la fe. ¿Por qué lo voy a hacer? Si ya tantas veces que he orado, estuve enferma y me tuvieron que operar. Mi hijo se enfermó y yo tuve que ir, hasta me lo santiguaron. Yo fui para allá para que le echaran una rama. Gente que está débil en la fe, hermano, estando en iglesia, han ido a brujo. Van a brujo y se consultan. Gente que está en la iglesia y se lee la mano. Van a llenarse de demonios. ¿Por qué? Porque la fe que ellos tienen es de derrota, no es una fe triunfante. Porque no han entendido que esta fe es para triunfar. Amén. Porque Dios nos ha dado la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Dios nos ha dado la victoria. Porque cuando caminamos creyéndole en amor, en cosas que vamos a hablar aquí, Dios nos da la victoria. Y fíjense que hay una persona a la que Dios le cambió el nombre, que se llama el que le hizo la sucesión a Moisés, Josué. Josué, cuando leemos en el libro de Números 13, creo que está, Números 13, cuando él lo llama, lo tomé aquí como ejemplo, Números 13, en el verso 16-17, Josué, él se llama Oseas, pero Moisés le dijo, te vas a llamar Josué. Moisés le cambió el nombre, porque Josué significaba Jehová es salvación. Le cambió el nombre porque a través de él iban a cruzar a la tierra prometida, iban a llegar, para que él entendiera que era Jehová el que le estaba dando la salvación, que no era su fuerza, que no era él el que le iba a dar la tierra prometida. Por eso, como les había dicho en una oportunidad, que a Moisés, todo tartamudo y todo tímido y todo, Señor, si tú no vas conmigo yo no voy, Señor, tú no vas conmigo yo no voy. Pero el desierto preparó una generación como Josué, a la que el Señor le dijo, a donde tú vas, Josué, yo voy contigo. El Señor se entusiasmó de ir con Josué, porque era una generación que había pasado por las pruebas, se había fortalecido en el carácter del desierto. Y el Señor dijo, a donde tú vayas, yo voy contigo. Y no le dijo, te voy a dar esa tierra, esa conquista, no te la voy a dar. Le dice, ya se las he dado. Amén. Dios siempre habla como que ya todo está hecho. Ya les he dado la tierra esa de Canaán. Solo tienen que caminar para buscarla, pero ya yo se las he dado. Ya el Señor te ha dado la victoria en todas las áreas. Amén. Ya el Señor te ha dado la victoria. Ya todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio del Señor Jesucristo. Cuando el Señor habla de sus promesas, habla como algo que está hecho, no algo que te lo va a dar. Muchas de sus promesas son por tu obediencia. Si tú haces tal cosa, yo voy a hacer tal cosa. Pero otras promesas son porque Él ya las hizo, ya Él te las dio. Y eso es lo que nosotros caminamos, en este tesoro que es de la palabra. Mira, hermano, mucha gente está sana, tiene dinero, tiene todo, tiene aquí. Y tú los ves en su propia tierra, en su propia casa heredada. Los ves que ya tienen la cuenta que el papá les dejó. Andan tranquilos y andan en derrota, andan cabizbajo. ¿Por qué? Porque la derrota o la victoria no la determina nada de este mundo, la determina la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios que es eterna, la que te levanta y la que te hace caminar en esa victoria que Dios te da. Conocerlo a Él es andar en una fe triunfante. Y le cambió el nombre a Josué de Él salvación. Dios a nosotros nos ha puesto un nombre. Cuando Él nos encontró, nosotros éramos su creación.
Pero cuando nosotros vinimos a Él, Él nos hizo hijos. Y si hijos, nos hizo herederos y coherederos de todas sus promesas. Y Él también nos cambió el nombre. Hay Dios cambia nuestro nombre, de esa manera está revelando lo que Él ve en nosotros y lo que Él va a hacer con nosotros. Así que cuando Él te pone ese nombre, Él te cambia la identidad, la visión, el destino, el propósito, ¿verdad? El futuro por el que Dios tiene preparado para ti. Este futuro, Dios no lo construye con tu nombre del pasado, ni con tu vida del pasado, ni con nada del pasado. Muchos han cometido ese error de decir, y con una buena intención, ¿no? Con una buena intención he escuchado que mucha gente le dice, mira, Dios te trajo a ti al camino porque Él vio algo en ti. Y le atribuyen a algún don que la persona tiene, a algo bueno, y que por eso Dios lo escogió, y por eso Dios lo llamó, y por eso Dios lo trajo. Pero no es así, hermano. No es así, es al contrario. Es al contrario. En nosotros no había nada preciable, en nosotros no había nada precioso. El Señor no vio en nosotros nada. Él vio a un ser humano caído, una creación que Él quería redimir, y nos eligió dentro de todas las especies, dentro de toda su creación, para darnos esta salvación. Pero Él no vio eso. Él, cuando mira a su Hijo, y cuando mira a nosotros, mira a su Hijo Jesús, al que dio todo, y es Él a quien Él mira. Pero cuando Él nos llama, que Él nos cambia la identidad, el destino, el propósito, con eso Él construye ese nuevo camino. Pero Él no lo va a construir con tu pasado. Con tu pasado no lo va a construir. Con todo lo que pasó. Entonces, Dios a veces quiere caminar con nosotros y construir lo nuevo, construir un nuevo futuro. Pero mientras nosotros estemos cargando esa carga pesada del pasado no resuelto, de las cosas que todavía no terminamos de soltar, el carácter, las cosas del pasado, lo que no hemos soltado, lo que no hemos perdonado, lo que no hemos superado, sino que todavía no lo cargamos. Y el Señor, pero suéltalo, pero déjalo que yo quiero entregarte lo nuevo, que cada día va a traer algo nuevo y cada día va a traer otro afán, un afán que lo va a traer solo, no hay que cargar el del pasado. Entonces el Señor quiere que nosotros nos levantemos expectantes para recibir lo que Él tiene para nosotros ese día. Señor, ¿qué tienes hoy para mí? ¿O qué quieres tú que yo haga para ti hoy? ¿En qué propósito me tienes para mí hoy? Porque Dios sabe los anhelos que tenemos en nuestro corazón, de servirle, de caminar, de hacer cosas, pero nuestra carne también tiene buenas intenciones. Pero a veces nuestra carne, yo quiero ir, yo quiero conquistar el mundo, pero no es cuando tú digas, porque el Señor le dijo a Pablo, no prediques allá, no vayas allá. El Espíritu Santo es el que te dice, muévete para allá, anda para acá, porque muchas iglesias y muchos ministerios se abren de las buenas intenciones de la carne. Mas Dios no le dijo a esa persona. Mucha gente, por ejemplo, quiere ser pastor, pero Dios no le ha dicho que tú vas a ser pastor. Tú quieres ser pastor y quieres abrir iglesia. En una oportunidad, cuando yo llegué aquí, me dijo una hermana que venía de Colombia, oye, mi pastor tiene varias iglesias en Colombia y él tiene dinero para abrir iglesia. Si encuentra pastores dispuestos, él le puede abrir una iglesia, le paga el alquiler y eso, para que comience y tal, porque él abre iglesias, pues. Y el que quiera, pues se apunta y tal, y comienzan. Y yo le digo, bueno, esas buenas intenciones también y todo lo demás, pero yo pienso que esos son llamados de Dios, pues. No es llamado de Dios, no es que yo quiero hacer esto, lo otro, no. Yo pienso que Dios llama, pero el que anhela ese pastorado dice que buena obra desea, es buena la obra, pero sin el llamado, aunque sea bueno, lo que uno busca es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, porque hermano, es como cuando un padre tiene un hijo y el padre le dice al hijo, por ejemplo, una madre, hijo, se me está quemando, corre y apaga la olla porque se está quemando. O sea, la voluntad mía es que yo quiero que él vaya y apague eso, muévelo porque se me está quemando. Pero el hijo dice que quiere hacer otra cosa que es buena. No, yo también quiero hacer algo bueno, voy a lavar este baño, voy a ponerme a lavar. Hijo, eso también hace falta, está bien, pero yo no te estoy mandando hacer eso. Corre, apaga la olla. Aunque está haciendo algo bueno, está desobedeciendo el propósito y el llamado que en verdad Dios le está dando. Entonces, nosotros agradamos a Dios por la obediencia. Y a veces queremos hacer cosas, ministerios, pero son cosas que parecen buenas, pero no es la voluntad de Dios para con nosotros.
Entonces, cuando Dios nos llama, Él nos cambia el nombre porque Él quiere preparar con nosotros un futuro, pero un futuro que va en sus manos. Ahora, hermano, usted dirá, ¿y por qué tanta cambiadera y por qué tantos propósitos? Dios nos llama, nos prepara y nos toca, porque nos toca librar batallas. Porque nos toca librar batallas que no son fáciles, más Él ha provisto la victoria. Pero nosotros nos toca librar batallas. ¿Qué batalla nos toca librar? Nos toca librar la batalla de la carne, de la mente, la batalla con Satanás mismo, la batalla del mundo. Nos toca librar la batalla de la fe, la batalla de la fe. Y todas estas batallas, hermanos, que nosotros, solo por nombrar algunas, hay muchas, porque hay la batalla del carácter, Dios mío, yo siempre reacciono así, siempre lo mismo, pero está inmersa como en la carne, como en la carne, en los frutos de la carne, en cómo tú reaccionas. Dios mío, yo me quiero quitar esta ira, Dios mío, esta pasividad, Señor, ayúdame. Esas cosas, todo esto está en la carne. Hay cosas que luchamos en nuestro carácter, ¿verdad? Y que están en la carne. En la carne también está la tentación, el orgullo, el egoísmo, ¿verdad? Todo eso. Está la batalla de la mente. En la mente llegan las dudas, el temor, la culpa, los pensamientos destructivos, las mentiras de Dios o de ti. Viene el enemigo, dice cosas de ti, tú te las crees. Tú te las crees. Y dice cosas de Dios, porque Dios tal cosa que son mentiras y tú te las crees. Y dicen cosas de ti, muchas depresiones y mucha gente que se encuentra en tristeza y problemas psiquiátricos fue porque le creyeron las mentiras de la mente y no lo que la palabra de Dios dice de esa persona. Y muchas enfermedades son solo por una palabra, por una mentira. O sea, sí, yo soy, yo el otro. No, nada de eso. Yo recuerdo que mi papá, aunque no teníamos cuentas en el banco ni teníamos nada, mi papá decía, somos ricos, hija. Y cuando yo llegaba de la universidad y le pedía para pagar la residencia, él salía corriendo a pegar una nevera porque tenía un taller o lo que sea, a ver quién le pagaba, pero no tenía cuenta bancaria. Él vivía con fe en el día a día de su trabajo, de lo que él hacía, pero nunca abrió una cuenta en el banco. Él hacía todo en efectivo y así murió. Todo es lo que él cobraba en el día, se lo comía, hacía la compra y lo que traía, él lo compraba en comida y al otro día iba a trabajar para volver. Pero él nunca tuvo una cuenta bancaria. O sea, él vivió con esa fe del día a día, con esa confianza del día a día. Pero cuando se sentaba a comer, estaba con nosotros y estaba contento, compartiendo el fruto de su trabajo, él decía, somos ricos, hija. Y nosotros crecimos escuchándolo a él, que decía que éramos ricos. Y entonces nosotros vivíamos con una alegría, porque sabíamos todo, que éramos 10, y mi padre todo nos crió con una mente distinta, no de pobreza, no una mente de limitación, sino de que todo se podía, de que todo sí, no hay problema. Y él no tenía nada. Sí, no hay problema, eso se resuelve, y lo resolvía. Yo voy a hablar con fulano, voy a hablar con el otro, y lo hacía. Y era impresionante cómo nosotros vimos eso en él, esa actitud, esa conducta de que lo iba a hacer. Y ahora que él no está, y siempre lo recordamos, yo decía, de verdad que mi padre vivió con fe del día a día, 10 hijos que mantener, que atender, y él vivía de lo que hacía en el taller en ese día. Era autónomo, como dicen aquí, no pagaba los impuestos de aquí. Le alcanzaba. Y le alcanzaba. Pero sí, y él vivía. Entonces, yo crecí cuando era pequeña creyendo que de verdad éramos ricos. Porque yo no vi una conducta de pobreza, una conducta de limitación, porque si solamente él ganaba para comprar, por ejemplo, pan y mortadela, él compraba un saco de pan y dos cosas completas de mortadela. Y yo, lo que sea, aunque fueran 2 cosas, era en abundancia. Él no sabía comprar pequeño, porque éramos 10 y él no entendía, él hacía la compra también. Mi madre era muy joven, con los 10 niños y tal. Y entonces él venía y compraba, si iba a comprar caraotas, frijoles, dame un saco fulano más una sancocha. Entonces yo todo lo que lo vi en abundancia. Así que si comías caraota, era caraota. Si comías pan con mortadela, era pan. Coman y llénense, sáciense. Esa actitud tuvo mi padre con nosotros.
Luego después que yo crecí fue que me di cuenta que no teníamos dinero. Después fue que yo me di cuenta que no teníamos dinero. Pero eso nos prestó mucho, nos sirvió mucho en cuanto al crecer con esa mentalidad. Pero sin embargo, nosotros sí tenemos un padre rico. Amén. Y nosotros sí somos ricos. Amén. Y nosotros sí tenemos todo lo que mi padre decía que nosotros teníamos, pero no teníamos. Y somos ricos. Nosotros sí somos ricos. Y si mi padre, con toda su carencia, caminó con esa mentalidad de seguridad, de tranquilidad, de que éramos ricos, sin él ver nada en su cuenta, pues porque nosotros no vamos a caminar sabiendo que tenemos un padre que dice: tú eres mi pronto auxilio en la tribulación, tú eres mi socorro, mi castillo fuerte, ¿en quién confiaré? Sino en ti. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y lo que sea, hermano, que caminemos, que no se abrió, tu voluntad será. Algo me quieres enseñar, como mi hermano que venía con su carrito viejo de hacer un trabajo y el coche se le accidentó frente a un rancho del camino. Y él no dijo ni nada: oye, tengo que llegar al trabajo, no voy a poder hacer trabajo. Él dijo, porque aprendió mucho de mi padre. Entonces él lo que dijo fue: bueno, Señor, si hay alguno que se parece mucho a mi padre, es mi hermano mayor, porque nosotros lo llamamos con el nombre de mi padre, porque es igualito a él. Él dijo: bueno, Señor, si esto se rompió aquí, por algo será. Algo tú tienes que ver con esto. Cruzó la calle para tomarse un poquito de agua antes de cambiar el caucho, antes de arreglar el pinchazo. Y pidió un poquito de agua. Y en la casa donde entró, encontró una niña endemoniada. Justo al frente donde cruza, había una niña endemoniada. Y la madre la tenía escondida porque no querían que enterara el toque y escucha los ruidos, el tipo de llanto, el tipo de grito. Y le dice, él dice, pidió agua, le dice: ¿y esa niña que grita ahí? No, es que tiene un dolor. La mujer trató de mentir, pero él le dijo: eso no es dolor, ese es un grito de demonio. Cuando la mujer se vio descubierta, le dijo: ¿usted es pastor? Le dijo: sí, yo soy pastor. Y le dijo: usted me puede ayudar con ella. Y le abrió la casa. Y mi hermano, cuando le reprendió el demonio, el Espíritu Santo le dijo que era prostitución. Y la prostitución había sido asignada a través de un hombre que comenzó a vender pulseritas por el pueblo, pulseritas tejidas que tenían cositas así, y le puso la pulserita. Y esa niña amaba esa pulserita. Y dice que eso, desde que se puso esa pulserita, la niña empezó a tener una actitud distinta. Pero el Espíritu Santo le dijo que a través de eso querían darle un espíritu de prostitución a la niña. Y la niña fue libre. Y él, en ese momento, él no más dijo porque se le pichó la llanta, ni nada. Él dijo: Señor, tu voluntad hará en este lugar. Y caminó. Nosotros tenemos que caminar así como los niños, en esa confianza, Señor, danos la fuerza que de nuestra boca no salga la queja, la maldición, de que nuestra boca no salga, porque la queja lava al enemigo. Él se goza cuando ve que un cristiano se está quejando. ¡Ah! Lo logré que se quejara. Viste, Señor, mira tu creación, el que tú salvaste y todo, mira, se está quejando de ti. Agárrate pues, síguelo salvando, anda, muere otra vez la cruz por él. Mira cómo se queja de ti y de su vida. Porque esa es la victoria del enemigo. Que tú te quejes, que tu vida sea desgraciada, que tu vida sea así como: ¿para qué soy cristiano? Hasta que por fin tú digas: abandono la fe. Si para esto yo soy cristiano, yo quiero lograr las cosas de este mundo, aunque se me acaben mañana, aunque sean pasajeras. Yo no quiero que el enemigo me haga la guerra. Y cree la mentira que por abandonar al Señor tú vas a ser muy victorioso. Sino que lo digan todos los que usted ven famosos, que tienen todos los dineros y tienen sus pactos con las élites de aquí. Vean sus vidas cómo terminan, con todo el dinero y todo lo demás, el engaño de la riqueza del mundo. Pero nosotros somos verdaderamente ricos en gloria. Nosotros somos verdaderamente ricos y verdaderamente hijos. Pero el Señor nos ha hecho para librar estas batallas, la batalla espiritual, la batalla de la mente. Hay una batalla que Satanás hace con nosotros. La batalla es acusación, desánimo, engaño. ¿Sabe, hermano, con qué el enemigo está engañando en este último tiempo? Porque estamos en los últimos tiempos, definitivamente. Y en este último tiempo, con lo que el enemigo nos va a engañar, aparte de la acusación en la mente y del desánimo, nos va a engañar es por la distracción.
una distracción en red terrible y un engaño, hermano, que tú no vas a poder distinguir. Mira, el que no está parado en la verdad no va a poder distinguir de verdad cuando la mentira venga disfrazada de luz, de verdad. No lo va a poder distinguir, hermano. Tanto que usted por lo menos, ay, qué bonito habla. Yo a veces veo, estoy buscando alguna enseñanza o escuchando algo y me doy cuenta que lo que la persona está diciendo no es verdad según la palabra. Pero cuando comienzo a leer los comentarios, me doy cuenta, gloria a Dios, gracias a Dios que lo encontré aquí a usted para que me dijera esto. Lo voy a seguir y yo, ¡oh, Dios! Una mentira disfrazada de luz y gente que cae en esa red, de creer en esa red, pero que no es la verdad. Entonces, el tiempo del engaño, nos vamos a librar de ese tiempo del engaño, de esa batalla del engaño, y vamos a tener una fe triunfante si conocemos la palabra de Dios. Pero si no la abrimos, si no la leemos, si no la atesoramos, si no la escudriñamos, si no la aprendemos, si no la comparamos con ella misma, la palabra de Dios tiene algo que se llama concordancia. Y como dice el Salmo 119, 60 o 62, que la suma de tu palabra es verdad, ella no se contradice y tiene concordancia. Concordancia de todos los profetas y que vas para acá, que vas para allá, y se explica por sí misma. Nadie te va a explicar la Biblia, ella misma te la va a explicar. Amén. Ella misma se explica. El Señor no necesita que lo expliquen. Ella se explica y por medio del Espíritu Santo nos lo explica. Entonces, su palabra es verdad. Si esta palabra está con nosotros, no va a haber engaño, hermano, que venga contra nosotros. Porque ¿cómo va a engañar Satanás en este tiempo? Disfrazándose como ángel de luz. Disfrazando la mentira de verdad. La mentira va a venir disfrazada de verdad. Y no la vamos a poder distinguir. Por eso dice la palabra que vendrán muchos en mi nombre diciendo como que vienen de parte de él, y a muchos engañarán. Porque no es solamente la traducción literal que dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. La traducción de verdad literal en griego dice, vendrán muchos en mi nombre como de parte de Cristo, de parte mía, diciendo cosas, pero yo no estoy con ellos. Pero yo no estoy con ellos, yo no estoy diciendo esto. Porque muchos que dicen yo soy Cristo, sí, vendrán muchos. Ya muchos han venido diciendo yo soy Cristo. Yo soy Cristo, muchísimo. Pero muchísimos diciendo que vienen de parte de Cristo y de parte de Dios, diciéndote cosas que Dios no está diciendo. Dios no te está diciendo ni está diciendo aquí, pero te lo dicen de parte de Dios. Y a muchos se engañarán. Entonces, hermano, no queremos que en este tiempo, en la batalla de la mente, el enemigo nos gane con argumentos de mentira. Con argumentos de mentira, porque la mayor victoria que nosotros tenemos es rendirnos a Él. Porque la mayor victoria que tiene una persona es cuando se rinde a Dios, cae de rodillas y dice, Señor, yo quiero caminar al sonido de tu voz. Yo quiero caminar al sonido de tu palabra. Yo quiero caminar y hacer tu voluntad como tú dices, no como yo quiera. Porque hay muchas cosas que yo quiero si yo camino, porque hay una batalla que es la batalla del mundo, hermano. La batalla del mundo. ¿Cuál es la batalla del mundo? Lograr las cosas que logra el mundo. Lograr las cosas que logra. Estos días yo hablaba con Laurita y yo volvía a esos rudimentos del mundo, a esos argumentos del mundo, que decía, ay hija, yo le decía, hija, ve, nosotros, en el tiempo de nosotros, era exitoso, era un buen logro tener un título universitario, lograr, y los padres decían, estudia, ten un título. Era lo que en ese tiempo de mi país, en ese boom, el que lograba una mejoría de vida, porque tus padres no te querían ver en un trabajo de peor calidad, sufriendo, te querían ver estable, estudia. Porque en ese momento el estudio y tener un título te metía en esas empresas petroleras, en esas siderúrgicas, yo pensaba irme para Puerto Ordaz cuando me graduara y tal, que si de computador y tal. Era un tiempo donde estudiar te daba un estatus y una tranquilidad, y eso era lo que sus padres querían para sus hijos. Pero hermano, llegamos a un tiempo donde ese argumento se cayó, porque empezaron a salir universidad de títulos, y gente con títulos debajo del brazo limpiando la misma poseta que está limpiando el que no estudió, llevando el mismo café que está llevando el que no estudió. Y ese argumento después hizo, no que los padres dijeran no se sigan formando, porque tenemos que seguir formándonos, aprendiendo, andar en positivo.
pero no poniendo esperanzas falsas en cosas ni expectativas falsas, sí confiando que Dios va a abrir puertas y que va a hacer todas las cosas. Pero los tiempos también cambian. Y yo le decía a mis hijos, y mis hijos decían, pero nada, me decían mis hijos, si nosotros estamos por acá, ya nosotros estamos confiando en eso. Nosotros sabemos que hay otras maneras de tú poder ser exitoso financieramente, que no tiene nada que ver, porque ya sabemos que con nosotros trabajan gente que tienen posgrado, que cuando los escogieron eran páginas y páginas de cursos, títulos, y están haciendo lo mismo que yo estoy haciendo en un camión. Y están haciendo esto, lo otro. Entonces ellos me llamaban, hay que confiar en Dios en cada circunstancia, porque el Señor llamó a pescadores, llamó a gente del vulgo, de gente de la playa, gente que no tenía formación, y les dio letra, les dio palabra en el poder del Señor. Y la gracia de Dios y la bendición de Dios no depende de nada de lo que tú traes, depende de su gracia y de su favor. Amén. Y eso me recuerda ese dicho, pues, que nosotros decíamos mucho en el colegio, cuando nos enseñaban las primeras cosas a recitar, las primeras cosas y a perder miedo en el salón. Y nos decían, y yo decía, apréndase una poesía, apréndase un refrán. Y yo decía, me voy a aprender esto no se me olvida a mí nunca. Decía, si la gracia se comprara, yo comprara una botella, pero la gracia la tiene aquel que nace con ella. Y yo decía, Señor, yo decía, y a mí nunca se me olvidó, y entonces mi padre decía, hija, apréndete una poesía, te voy a enseñar una poesía para que la digas en la escuela. Y yo, sí, papá, dímela. Y cuando me la aprendí, no había una reunión que estuviera con sus amigos que no me llamara. Hija, ven acá, recita la poesía. Y yo, mira, mi papá ya me tenía hasta aquí por esa poesía. Y un día yo le cambié la letra y dije una vulgaridad. Y más nunca me llamó porque pasó pena conmigo. Me decía, hija, recítala. Y entonces yo, ella me tenía cansada, se estaba tomando una cervecita, lo que sea, con los amigos, y ella, yo tengo una hija que recita, hija, ven acá. Y yo, chiquitica, gordita, y yo, y yo como estuviera, me acomodaba los trapitos, y yo, venía y me paraba. Pobre tierra mía, seca y dolorida, no produces nada con el sol ardida. Y siento que sufran las calcinaciones del dolor humano y del largo verano. Pero cuando ya él me puso hasta aquí, yo le cambié las letras y le pegué una vulgaridad y la gente que él tenía ahí dijo, ¡ay, Corsino, cómo tú le enseñas esas cosas a tu hijo! Bueno, cuando se fue a la visita, me dice, ven acá, hija, ¿por qué tú dijiste eso si yo no te enseñé esa poesía así? Papá, ya yo no quiero que me llamen más. Yo no quiero que me llamen más, papá. Pero era esa actitud, esa conducta, ¿no? De que te va formando, que te va preparando, o lo que hacen tus padres, ¿verdad? Para hacer cosas, y él te va formando. Pero ¿qué pasa? Que en la vanagloria de la vida, dentro de la vanagloria de la vida hay una fe que vence al mundo, y dentro de la vanagloria de la vida está lograr las cosas de esta vida, lograr estatus, la presión social, ser aceptado, que te acepten, que no te rechacen, tener un título, tener casa, que te vean, estar bien o estar, todo eso. A veces es la vanagloria de la vida, que tu valor dependa de las cosas que el mundo acepta y que el mundo quiere, y nuestro valor no está en las cosas del mundo, ni en lo que el mundo acepta ni en lo que el mundo quiere, y esa batalla también está en la mente. Entonces, una de las batallas que nosotros tenemos que también, que el Señor nos llamó a vencer, que es la vanagloria de la vida, esa presión social, los valores contrarios a Dios, esa presión de que se están cambiando los valores y ya es normal ver dos hombres, dos mujeres, que este tipo de guerra en nuestro hogar, que a nuestro hijo hay que estarle diciendo, eso no está bien, eso está mal, eso no es normal, eso es en el colegio, pero lo que dice la palabra, y mantener los valores del Señor en nuestro hogar.
que nuestros hijos no comiencen a ver como normal los valores del mundo, las cosas del mundo, hombre con hombre, mujer con mujer. Una niña decía, eso está mal, eso es pecado. Llamar pecado, pecado, y a lo que es santo, enseñarle lo que es santo. Y hay una batalla que es la batalla de la fe, pero esta es la batalla a la que estamos llamados a ganar, que es la batalla de la fe. Porque la falta de fe, esta batalla se manifiesta cuando todo va mal, cuando las promesas tardan, cuando tenemos tiempo pidiendo algo y no sucede, ¿verdad? Cuando las respuestas se tardan, cuando no recibimos lo que pedimos, cuando Dios guarda silencio, cuando es todo esa, allí comienza la batalla de la fe. Allí comienza la batalla de la fe. Pero esta es la fe que vence al mundo. Y esta es la fe a la que el Señor le dijo a Pedro, le dijo, he orado para que tu fe no falte, pero vas a ser zarandeado. Y cada uno de nosotros, hermanos, va a ser zarandeado. Pero cuanto más entendamos esto, más victoriosos vamos a andar. Y esto me recuerda en mi niñez, aquella diácona victoriosa, que vivía de hacer arepas en unas brasas. Pero tenía la alegría que podía tener como que fuera rica. Y era una alegría, un gozo que esa mujer no le cabía en el pecho. Y vivía de hacer lo que vendía a diario de sus arepas. Yo recuerdo haberla ayudado con las arepas, porque orábamos juntas. Yo era pequeña y ella me enseñaba a orar, me enseñó todo eso. Y cuando ella venía y se ponía feliz cuando yo llegaba, y para que ella vendiera esas arepas rápido y todo, yo la ayudaba a meter las brasas porque yo quería orar con ella en la iglesia que quedaba al lado. Y lo hacíamos, enseñar en cuanto a vencer en confianza, es esa enseñanza práctica de decir cómo se ora, cómo se inclina, cómo venimos. Y era una mujer llena del poder de Dios, que hablaba en lengua, que hacía de todo. Y yo quería estar cerca de ella siempre. Yo quería estar cerca de ella siempre. Y esas fueron las rodillas que se doblaron para que toda mi familia conociera a Jesús. Esas rodillas. Yo doblaba rodillas con ella, pero ella tenía tiempo, mucho tiempo orando por mi familia, por la familia, para que conociera al Señor. Y el día que el Señor le mostró que todos llegábamos y conocíamos al Señor los 10, pero ella veía que había uno vestido de rojo, y fue un hermano que se me murió electrocutado, pero Dios se lo había mostrado a esa anciana. Dios es poderoso. Dios nos revela las cosas cuando estamos en la intimidad. Dios nos guía y nos orienta en todo y nos muestra todas las cosas. La batalla de la fe es la batalla más feroz si la pierdes, porque si tú pierdes la batalla de la fe, la confianza desaparece, y si desaparece la confianza, tú comienzas a vivir una vida de sequedad. No vas a celebrar los gozos, no vas a celebrar las bendiciones. Tu vida se seca, tu ánimo para orar se acaba. Tú estás ahí, eres un hijo de Dios, pero en derrota. Eres un hijo de Dios, pero apagado. Eres un hijo de Dios, pero sin propósito. Y el enemigo le importa poco, porque así es como te quiere ver él. Él te quiere ver en derrota, apagado, no creyéndole a Dios, no caminando, haciendo lo que tienes que hacer, creyendo. Camina, busca lo que tienes que buscar. Anda con fe, creyéndole. No se te abrió, gloria a Dios, algo mejor vendrá, porque Dios siempre tiene algo mejor, un plan perfecto para nosotros. Si yo estoy creyendo que este es el plan que va mejor para mí y no se abrió, Señor, gloria a Dios, porque si no se abrió, gloria a Dios, si fue el enemigo, tú lo vencerás, pero si eres tú, es porque tú tienes un plan mejor para mí. Siempre creer que los planes de Dios para nosotros son de bien, no de mal, y creyendo que Dios lo va a hacer y Dios va a obrar en nosotros. En la batalla de la fe, Él nos da la victoria. Dice 1 Corintios 15:57, más gracias a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. Así que la pelea no es para ganar, porque ya Cristo la ganó en la cruz. Y esta batalla de la fe es la que Dios nos ha llamado. Y dice, ¿y cuál es la victoria que nosotros tenemos? ¿Cómo nosotros la vencemos? Esta es la fe que vence al mundo. Dice en 1 de Juan, que nuestra fe es la que vence al mundo. El enemigo no puede entender cómo nosotros podemos creer y amar a alguien que no vemos. El enemigo no puede entender que nosotros le depositemos nuestra confianza a él. Y eso de verdad es una derrota para él. Así que estar firmes, perseverantes en santidad y en gratitud. Y esta batalla, ¿cómo se pelea? La batalla de la fe. Vamos a ver si alguno me puede ayudar aquí en la enseñanza. ¿Cómo se pelea la batalla de la fe? ¿Cómo nosotros podemos ganar esta batalla de la fe?
consistencia, persistencia Ujú. y no doblegarnos. Me imagino que también en unión, porque mientras hay uno orando, mientras hay más de uno orando, más fuerte es la En oración, unión. ¿Cómo más podemos lograr esta batalla de la fe? ¿Cómo la ganamos? Porque esta es la batalla más de la grande. palabra también. Hermana, tú hablabas al principio que un cristiano a lo largo de su carrera pues, como cristiano libra varias batallas. Entre una de ellas nombraste la batalla del carácter. Para mí es la primera batalla que libra un cristiano, la primera que tiene que librar. Cristiano que se queda pegado en la batalla del carácter no va a adelantar en nada, o sea, en nada, porque mientras yo no entregue mi carácter, el Señor no puede hacer absolutamente nada. Como decíamos en días atrás, creo que yo misma hice el comentario. O sea, es como yo darte la llave de una casa, pero yo decirte que no puedes vivir en ella. Entonces, nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, pero le vamos a decir a Cristo qué va a hacer con nuestra vida. Entonces, nuestro carácter hay que cederlo. No es fácil, sabemos que no es fácil, ¿sí? Pero esa es la primera batalla que nosotros tenemos que atravesar, porque una vez que nosotros cedemos nuestro carácter, imagínate, si yo no tengo el carácter doblegado delante del Señor y estoy en una situación difícil, ¿cómo puedo yo tener una fe para pensar que Cristo me va a ayudar a superar eso? O que Cristo ya me puso en victoria, como usted dijo al principio. No puedo, porque cuando yo quiero hacer una cosa, el Señor me está llamando a hacer otra y entonces está el choque. Y entonces se presenta el desastre porque de la desobediencia ya terminamos en rebelión. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es conquistar nuestro carácter. Y esto no significa de que todo es amor y paz para nosotros, ¿no? Sino que cuando muchas veces, mira, algo muy claro, el salmista decía, alma mía, alaba a Jehová. O sea, él estaba diciendo, o sea, alma mía, o sea, a lo mejor nosotros lo leemos, oh, alma mía, alaba a Jehová, pero también puede ser un grito del salmista, oh, alma mía, alaba a Jehová, porque el alma no quiere dar gracias muchas veces cuando estamos atravesando un momento difícil, ¿entiendes? O como le decimos, ay Señor, sí, yo creo que tú abrirás el mar, yo creo que tú abrirás. Moisés no estaba parado frente a un mar diciéndole, yo creo en ti. Moisés había oído hablar a Dios y como no lo hemos oído ninguno de nosotros, ¿sí? Pero Moisés está parado frente a un mar, pero primero ¿a qué llevó primero Dios a Moisés? A tratar con el carácter de él. Una vez que él hubo conquistado su carácter, entonces él pudo conquistar la batalla de la fe. Para mí, creo que uno de los pasos más importantes que podemos dar es ese. ¿Cómo más podemos pelear la batalla de la fe, hermano? ¿Alguien tiene alguna... ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo está haciendo Pablo para decía pelear la que batalla había- de la fe? Pablo decía que había que golpear la carne para seguir en la carrera. Creo que lo dice, no sé en dónde, pero algo que había que golpear la carne para continuar la buena carrera de la fe. Golpeo mi cuerpo. Golpeó su cuerpo, sí. Creo Sí. que una de las cosas más importantes en esto de la carrera de cristianos, como tú mismo dices, la fe. Pero si nosotros creemos que la fe es cierta, que es una semilla que está dentro de nosotros, tenemos que regarla. Tenemos que regarla con oración, con lectura de la Biblia, teniendo intimidad con el Señor y no dejando de creer que Él le hay, como dice la Biblia, que Él le hay, que Él lo puede hacer y Él lo hace. Y sabiendo y creyendo que para Él no es imposible. O sea, y también una cosa muy importante es quitarnos el pesimismo de nuestra vida. Las personas que son pesimistas lamentablemente no tienen futuro porque tienen una barrera espiritual frente a ellas que impide que esa persona camine hacia una puerta segura.
Y yo te digo en práctica que la fe es una cuestión, yo digo que es divina, porque yo anteriormente era pesimista, ¿entiendes? Era muy pesimista, yo no, así no veía la cosa segura, no andaba. Para mí, no es seguro, no me meto, no me meto. Ahora es contrario. Ahora, y lo acaba de pasar con Celso, te digo que porque es así. Es una cuestión de que hay que tener la conciencia de que con nosotros está el Rey del Rey y el Señor del Señor. Y no estamos solos. Estamos ciertos de que está con nosotros el Señor, y el Señor escucha nuestras oraciones, sabe lo que pensamos, sabe que lo que piensa en nuestro corazón y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, si tú tienes un Padre bueno, es de esperar que si tú vas en fe, creyendo que Él te está escuchando, tú vas a recibir de Él lo que le estás pidiendo. Lo que pasa es que, como dice la Escritura, no tienen porque no saben orar. Entonces, es como una centrífuga. Ora bien, ora pidiéndole las cosas buenas de tu corazón al Señor. El Señor sabe de lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? El Señor sabe lo que nosotros necesitamos, y lo que tenemos que hacer es perseverar, insistir en oración, porque ahí está el secreto de todo. ¿Entiendes? Es una cuestión de que tú sabes que si Él te lo puede dar, ¿por qué tú no insistes? ¿Por qué Él deja de creer en Él? Porque si de repente tú estás pidiéndole un caballo blanco y te da un negro, si te da el negro es por algo, porque de repente el negro es mejor que el blanco. Entonces son situaciones que tenemos que saber que en los caminos del Señor la fe es vital para seguir andando, la fe es vital para ver milagros, la fe es vital para ver que nuestros familiares lleguen a sus caminos y otros amigos y vecinos que nosotros creemos y queremos que estén en los caminos del Señor. Y por eso es que es necesario que la fe sea conquistada en nuestro corazón. Hay otra cosa que me estoy acordando de un devocional que estaba haciendo, y era la palabra confiar. La palabra confiar no es solamente poner tu seguridad en alguien, sino que etimológicamente en hebreo se deriva en tres palabras o en tres términos esenciales. Uno, la confianza intelectual. Tú confías en alguien porque hay evidencia que esa persona es así, y se basa en el carácter. La confianza se basa en el carácter de Cristo, en lo que Él es. Dos, la confianza que viene de la forma práctica. Yo confío prácticamente en Dios a lo largo de mi día. Y tres, la confianza que tiene consigo la veneración profunda espiritual. Entonces, no solamente yo confío en Dios porque Él es Dios, ok, esa es una sola parte de la confianza, pero ¿dónde está tu forma práctica en el día a día y dónde está tu verdadera reverencia y pleitesía durante toda tu vida hacia Él? Entonces, esas tres cosas fue las que aprendí en el devocional. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se pelea la batalla de la fe? ¿Cómo la pelean ustedes? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo a lo largo de su vida han sentido? Yo he peleado esta batalla, yo he llegado hasta aquí de esta manera, haciendo esto y lo otro. Bueno, dice la palabra del Señor que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento, todo argumento en obediencia a Cristo. Esta pelea se pelea con los argumentos de la palabra del Señor, porque en la batalla de la pelea es en la mente y la fe viene por el oír, y es el oír de la palabra de Dios. Así que es la palabra de Dios que genera esa vida y ese hacer para nosotros, porque viene de su palabra. Este es el argumento que trae. ¿Y cuál es esta fe? ¿Cuál es eso que vence al mundo? Es nuestra fe de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Así que esta fe crece, se perfecciona, permanece por Cristo, porque en Cristo es que nosotros y en su palabra nosotros tenemos todo. Pero cosas que nosotros debemos hacer como cristianos y nos conviene hacer es rendirnos humildes ante Dios, creyendo la palabra por encima de esas circunstancias que a mí me están pasando, y confesándola, confesando: Señor, yo estoy pasando por esto. No es negando,
reconociendo que yo estoy pasando por una circunstancia, pero tú me vas a librar de esto, tú vas a estar conmigo. Mucha gente piensa que fe es negar la realidad, es negar lo que te está pasando. No, mira que me duele el pie, que me duele, no, a mí no me duele nada. Ay, me duele la cabeza, no me duele nada. Eso no es una cosa mágica que tú lo dijiste. Es el argumento de la palabra de Dios. Mira, porque el Señor cuando fue a resucitar a Lázaro, Él no dijo, no, tú no estás muerto, tú no estás podrido ahí, no. Él estaba muerto, pero Él oró para que resucitara. Entonces, la fe no es negar lo que te está pasando, sino reconocer que sobre eso Dios es poderoso. Amén. Para levantar al muerto, para sanarte de la enfermedad. Rechazando la incredulidad y los pensamientos de derrota. Mira, hermano, en Hebreos 3 habla de que por causa de la incredulidad a Israel se le endureció el corazón y por eso esa generación no entró a la conquista, por causa de la incredulidad. Muchas veces estamos aquí en los caminos y pasamos años o menos años, el tiempo que sea, y el corazón se nos empieza a endurecer porque empezamos a crecer una incredulidad, porque en área no nos pasó nada. Hubo un tiempo que yo decía, yo no voy a orar por enfermos, porque yo cuando empecé en los caminos, yo no voy a orar por enfermos porque a mí nunca se me ha sanado un enfermo. Y yo no tengo ese don pues, de orar por los enfermos. Porque una de las cosas en la que enojarse con Dios no está bien, pero uno hay tiempo que uno se enoja y se decepciona de Dios porque no te cumple las expectativas, como le pasó a Jonás, como le pasó a muchos que se enojaron, los profetas, Señor, y se enojaban con el Señor porque no cumplían su expectativa. Pero ¿qué pasa? Yo me enojé con Dios en ese tiempo porque yo tenía un padecimiento de oído y desde pequeña había sufrido de un tímpano roto. Y desde pequeña, y toda mi familia, cuando yo llegué al Señor, eso era lo que mi familia y la extendida, los abuelos y los tíos más anhelaban, que yo no sufriera más de esa enfermedad. Y yo decía, Señor, ¿tú qué podías? Yo le hice un plan al Señor, Señor, yo le hice un plan y yo ayunaba, hermano, y lloraba por eso. Señor, si tú me sanas este oído, yo le decía a Él lo que Él iba a hacer. Señor, si tú me das el milagro de este oído, entonces ellos iban a creer en ti. Y ellos iban a creer en ti. Y yo terminé yéndome a operar de Cumaná a la capital de 14 años y acompañada de mi hermana de 15, primera vez que íbamos a la capital, a Caracas, y con primos que conocíamos que nunca habíamos visto, sino porque mira, mi papá que resolvía las cosas, primo, ya te mando a mi hija que se va a operar, yo no puedo ir, el dinero que tengo es para el pasaje de ella, cosas así. Y nosotros llegamos ahí a la casa de unos primos, nos llevaron a un hospital y yo salí con un tímpano nuevo. Esto fue así, salí con un tímpano nuevo y yo salí de esta operación en vez de agradecer, porque cuando la batalla de la fe se comienza a enfriar, se pierde, tú entras en desconfianza, incredulidad y ya no agradeces ni las bendiciones. Yo no le di gracias a Dios porque yo tenía un tímpano nuevo, porque yo estaba enojada porque Él no me lo curó, porque Él no me hizo el milagro. Así que yo le daba gracias a Dios, al esfuerzo de mi padre, a esto. Yo no le atribuía a Dios eso. Nunca le di la gloria a Dios ni las gracias, una niña de 14 pues, pero conocía la palabra. Sin embargo, yo no le di la gloria ni la gracia porque para mí Él no era el que me había sanado. Me sanó el doctor Eduardo Chapellín, que era un famoso de la parte de oído. Y me atendió mi prima en su casa, me envió mi papá, pero yo no vi a Dios en ninguno de esas cosas y ni le di la gloria a Dios porque Él no me sanó. Y entonces, en cosas que te van pasando, sumas de pequeñas cosas que Dios no te dio, se van sumando como incredulidad y te vas desanimando hasta en orar por cosas porque ya tú sabes que ya tú en tu fe negativa no va a pasar nada. ¿Para qué yo voy a llorar? Pues si no va a pasar nada. Y yo le decía a mi esposo, mira papá, yo no oro por enfermos, por esto, y por esto, porque yo no creo que tenga el don de sanidad. Pero entonces él me dice, pero el Señor dice que si hay un enfermo en la congregación, ¿verdad? Llamen a los ancianos de la iglesia y lo unjan con aceite y el enfermo, oren por el enfermo y el enfermo sanará. Entonces, ¿qué estoy haciendo allí ganando la batalla de la fe?
llevando todo pensamiento cautivo en obediencia a la palabra de Dios. Mis argumentos de que Dios no lo va a hacer, o mis argumentos de que si no me sanó a mí, no te va a sanar a ti, yo lo tengo que llevar cautivo a la obediencia a su palabra, que dice que Él, cuando vengan enfermos, tú tienes que orar por los enfermos, porque no lo vas a hacer tú, o porque yo no te sané a ti, yo sigo siendo, yo soy sanador. No porque yo no te sané a ti, yo no voy a sanar a otro. No porque Dios no haya hecho algo en tu vida, en otro no lo va a hacer. Porque Dios es soberano y Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Entonces, en la batalla de la fe, hermano, nosotros tenemos que llevar ese pensamiento cautivo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para ganar esa batalla, aparte de rendirnos, es obedeciendo sin entender lo que Dios le ha dicho, rechazando la incredulidad y los pensamientos de derrota que vienen a nuestras vidas, creyendo la palabra por encima de las circunstancias, perseverando aún en el silencio de Dios, confesando la palabra, ¿verdad? Sí, y no tus temores, renunciando a la autosuficiencia. La autosuficiencia es tremendo, porque si yo lo puedo resolver, si yo lo puedo comprar, si yo lo puedo hacer, entonces yo creo que no voy a orar por eso. Yo voy a orar por lo que yo no pueda comprar, por lo que yo no pueda resolver. Cuando ya a mí se me acabó mi límite, entonces yo oro. Y eso, hermano, es una batalla de la fe, porque el poder resolverlo, eso también te lo está permitiendo Dios. Y aunque tú tengas para comprar, Señor, te agrada esto, no porque tengas el dinero, no porque tengas la fuerza, no porque tengas esto, tú lo vas a hacer porque eso es autosuficiencia. Y eso, ahí no se gana la batalla de la fe. Hay que renunciar a la autosuficiencia y someter todas las cosas al señorío de Cristo. Someterlas al señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos confiando en nuestra propia fuerza. Por eso el Señor le dijo a Pedro: he orado para que tu fe no falle. Así que, hermanos, estamos llamados a vivir esa fe triunfante. Y para concluir, la fe nace, se sostiene y se perfecciona en Cristo. No peleas solo ni peleas en vano. Peleas desde la victoria de Cristo. También, para cerrar, vamos a leer lo que dice Primera de Juan 5:4, y ya hemos terminado la enseñanza y vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta travesía. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Yo pregunto, ¿quién es nacido de Dios? ¿Cuántos han nacido de Dios? Amén. Todos hemos nacido de Dios. Y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, ¿somos vencedores o no somos vencedores? Porque caminamos en derrota. Somos hijos porque caminamos como huérfanos. Somos ricos en Cristo porque caminamos como pobres. Si el Señor ha hecho todas estas cosas, aprendamos a caminar como Él lo hace. Y no dejemos que nuestras circunstancias nos vuelvan a poner otra vez en el plano de la derrota. Porque fuimos llamados a caminar esa fiesta triunfante. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Y si esta fe se debilita, si esta fe no es triunfante, el mundo comienza a invadir tu vida, empieza a invadir tu corazón. Esa es una fórmula. Nuestra fe triunfante. Así que eso es lo que el Señor ha hecho en nosotros. Sí, le doy gracias a Dios por esta palabra, que nosotros esta semana que comienza, recordemos esta palabra y caminamos en victoria, que todas nuestras circunstancias las sometamos al Señor y podamos caminar, que el Señor nos ayude en el gozo y sobre todo apartar ese tiempo de estar con Él, porque en ese tiempo, en la presencia del Señor, Él trata con nosotros todas estas cosas y nos recuerda cada palabra. Pero ¿qué es cuando callamos el ruido? Porque una de las cosas que el enemigo ha hecho es mucho ruido en el mundo, en tu casa, en tu vida, en tu intimidad, mucho ruido, muchos aparatos, muchas cosas encendidas, muchas cosas que hacen que eso que hacían los antiguos, que se iban para meditar en las montañas, el Señor lo hacía. El Señor se apartaba para hablar con el Padre y escuchar al Padre. Daniel se apartaba en el lugar para allá 3 veces al día. Todos los que a Dios le habló no se quedaron dentro de la multitud, se apartaron, se quedaron para escuchar al Señor. Y ahí fue donde el Señor le dijo a Jeremías que si hubiese estado en mi secreto, hubiera oído mi voz. Aún el siervo de David escuchó el suspiro de él
porque en el silencio él suspiró una vez y dijo, ¿quién me diera beber de las aguas de una fuente, verdad? Y ese hombre se paró calladito y le fue a buscar agua, y cuando se la trajo ese hombre lo lavó y todo lo demás, porque le dijo, ¿y cómo tú sabías que yo quería beber de esta agua? Porque te escuché, yo estaba cerca de ti, pero yo solo suspiré, o sea, que cuando estamos cerca del Padre, cualquier suspiro, cualquier cosa que el Padre diga, lo vamos a oír y lo vamos a entender. O sea, el Señor nos llama al secreto, que apaguemos las voces. Laura hace mucho eso. Yo veo que Laura hace mucho eso, se encierra en el cuarto, apaga todo, a todo el mundo corta, como le digo yo, ya tú vienes con tu acidez estomacal, Laura. Taca, no, que no tengo tiempo que perder, ya yo tengo que hacer tal cosa, y luego, ay, Laura, tú vienes con tu acidez estomacal, yo quiero seguir hablando con ella, pero ella viene, o si estamos conversando, si ella tiene todo programado para meterse a hacer un live, estamos todos reunidos en la cocina conversando cosas que nos reímos o que queremos conversar del día, los 5 allá en aquel monte, y nosotros nos encontramos y de repente Laura se para, ok, chao, hasta aquí llegué, tengo que, Laura, no te vayas, Laura, si ahorita la conversación está buena, y Camila, Laura, por favor, tú sí eres, Laura, por favor, no te vayas, y nosotros quedamos así, no, es que no, bueno, termine corta porque yo tengo que hacer tal cosa y tal cosa, y de repente se encierra, y al ratito nosotros escuchamos hablando en lengua, administración, todo lo demás, y nosotros, y nosotros, y todavía nosotros, aquí nosotros conversando tal cosa, pero ella corta, y se va y hace lo que tiene que hacer. Nosotros, Dios nos ha llamado a propósito, a destino, y a caminar en esa fe, aun cuando nosotros no entendamos cosas, Dios está con nosotros, Dios está obrando. Yo decía estos días, qué tremendo. Nosotros, como decía el Señor, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí, decía el Señor. Qué hermoso es el Señor, cuando aprendemos a amar al Señor y a conocerlo por su palabra y en el secreto, uno ve lo lindo y lo tierno que es el Señor, y que es un Padre que de verdad castiga, disciplina, pero su amor es tan grande, tan hermoso, que yo digo, Señor, tú sí eres hermoso, qué lindo eres tú, Señor, qué bello eres tú, y nosotros, y cada vez que vemos la belleza del Señor, vemos la belleza de nosotros, lo tremendo que somos, pues, pero que el Señor es demasiado bello, de verdad que sí, Dios nos ha dado todas las cosas, y Dios quiere que nosotros caminemos en esa visión de lo que Él es en nosotros. Así que, mis hermanos, le doy gracias. Si alguno quiere agregar, quiere compartir alguna cosa, José Ángel o Mayra, algún testimonio respecto a lo que es confiar en Dios, bueno, lo podemos hacer. Si no, bueno, con permiso. Sí. No es fácil agregar algo después que ya tú lo has dicho todo. Doy gracias a Dios por tu vida porque de verdad que nos transmite sabiduría por medio de tu vida. Pero imagínese usted un policía en un semáforo, un policía de tránsito, ¿no? Y el tipo, en vez de estar de pie, está arrodillado así, con el uniforme todo roto y no sé qué, y entonces el tipo está intentando dirigir el tráfico, mira, para hacia la derecha, y el tipo así derrotado, hambriento, flaco, y usted viene en su forerunner, ¿no? Y ve al tipo, ¿cómo ve usted? como un mendigo, un loco. Usted dice, ese tipo está disfrazado, si puedo le paso por encima. Entonces, diferente es cuando el tipo está planchado, cuando el tipo está de pie y ejerce su autoridad. Párese a la derecha. Ya usted ya sabe que o hizo algo malo, no sé qué, pero usted sabe que se tiene que parar a la derecha, que si usted huye le cae todo el peso en la ley. Entonces, muchas veces estamos con esa actitud estamos por el piso, no utilizamos. Cuando nosotros recibimos a Cristo, pasan 3 cosas fundamentales. Podemos agregar muchas más, pero hay 3 fundamentales. Somos adoptados como hijos de Dios. Recibimos herencia con Cristo y recibimos autoridad. Entonces nosotros debemos ejercer esa autoridad para poder vencer. ¿Por qué? Porque el enemigo utiliza sus armas, pensamientos intrusivos, situaciones, desgracias y toda clase de cosas. Y a veces estamos tan distraídos que nos abrumamos y no vemos que realmente estamos bajo un asedio espiritual, bajo un ataque espiritual, y no utilizamos lo que Dios nos ha dado para despejarnos el camino.
Entonces estamos como los avestruces, con la cabeza metida en la tierra y no vemos nada de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Tenemos que sacar la cabeza, levantar, inflar el pecho ante la circunstancia, ante el enemigo, y en la fe, entonces hablarle a la circunstancia y decirle lo que tiene que hacer. Ante Dios tenemos que estar humillados de rodillas, pero ante la circunstancia, ante la adversidad y ante el enemigo tenemos que estar de pie y tenemos que utilizar nuestra autoridad para que todo eso que Él arma contra nosotros, dice en Deuteronomio 28, que por un camino viene contra nosotros, pero por 7 irán delante de nosotros. Y esa es la conciencia en la cual nosotros somos vencedores. Y esto lo da justamente la lectura de la palabra, la comunión con Dios. Cuando nosotros leemos la palabra en nuestro corazón, la palabra va tomando posición y toda esa queja, toda esa negatividad, toda esa cuestión va siendo desplazada porque el poder de Dios toma posición en nosotros. Sí, Exactamente. Entonces, son las actitudes correctas que debemos tener ante todo lo que estamos viviendo ahora mismo. En el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Y nosotros somos portadores de la vida de Cristo. Así que en ella es que nosotros debemos caminar para vencer. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Alguna persona más? Quiero poner un testimonio en cuanto a la lectura de la fe. Sí. Sabe que aquí es complicado la cuestión del trabajo por distintas cosas, ¿no? Más son las cosas que afectan a muchos venezolanos, pues. Y con base a nuestro hijo Celso, él consiguió un trabajo en una empresa que es matriz repartidora de productos Amazon, pero es una empresa que tiene una serie de cosas, de tramoyas administrativas, que a veces uno dice, no va a quedar nunca fijo. Pero yo tengo fe. Y discúlpeme esa flor, pero en realidad es así. Y yo desde que conocí el caso dije, esto no es así. Es lo que quiere el Señor para uno, para nosotros. Y comencé a orar insistentemente. Y le decía a Laura, yo estoy orando por esto. Laura decía, no, que esas empresas son así, eso no va a conseguir nada. Tranquilo, no va a seguir. Así. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que ayer llega nuestro hijo y dice, papá, ¿sabes una cosa? Que acabo de firmar el contrato de indefinido de una nómina de 40 personas, creo que fue él y otro más, de 40 personas fueron los que Voy a hacer una montaña, entonces, por eso hay que insistir. Una de las cosas que yo siempre recomiendo a todos los hermanos es la insistencia en oración. Recuerden la palabra que no recuerdo dónde es, que la mujer fue insistentemente al juez y la juez dijo, bueno chicos, ya, ¿hasta cuándo? Estoy parafraseando. Vamos a darle lo que le está pidiendo para que salga esto. Entonces la insistencia lo genera eso. Pero nunca dejando de creer que sí lo pueden hacer. Entonces son cosas que nosotros tenemos que aprender, que la fe es vital para el cristiano. Un cristiano sin fe, como dijo José Ángel, es una persona derrotada. Entonces tenemos que avivar la fe nosotros constantemente y estar pendientes de lo que dijo Jesús con Pedro. He orado al Padre para que tu fe no falte. Entonces, cuando usted esté sintiendo que la fe de usted está menguando, está bajando de categoría, métese en ayuno, en oración, pida al Padre, ayuda mi fe. Pastor, lo invito a que pase, vamos a pasar todo, vamos a hacer una rueda aquí y vamos a orar los unos por los otros y nos dirige esta oración para que el Señor nos fortalezca, nos guíe, nos ayude en la semana a caminar con una fe